Imagina un momento en el que el silencio de tu corazón se rompe por una voz suave pero poderosa, una voz que parece venir de dentro, pero también de fuera. Es la voz de lo divino, un susurro que solo pueden escuchar los que están preparados, los elegidos. Cuando hablamos de ser elegido, no nos referimos a una élite terrenal. Los elegidos no lo son por criterios humanos, sino por la pureza de su alma, por su búsqueda incesante de la verdad y por su deseo de trascender los límites del mundo material. Estas instrucciones divinas no son órdenes, sino revelaciones, luces que iluminan el camino de quienes están dispuestos a recibirlas. En las Escrituras se cuenta la historia de Elías, un profeta que buscaba desesperadamente la voz de Dios. Esperaba una gran demostración de poder, pero Dios no le habló en forma de huracán, terremoto o fuego. En cambio, Dios le habló a Elías en un susurro suave y apacible. Solo los que tienen un oído atento y un corazón tranquilo pueden oír este susurro divino. ¿Crees que estás preparado para escuchar este susurro? Para entender por qué solo los elegidos escuchan estas instrucciones, debemos explorar primero el concepto de selección espiritual. No se trata de una selección basada en la fuerza o la inteligencia, sino en la apertura del corazón. La selección espiritual es un proceso en el que todo ser humano es llamado, pero solo los que responden a esta llamada con sinceridad y humildad son elegidos. En la antigüedad, el camino hacia el conocimiento espiritual era un viaje reservado a quienes estaban dispuestos a sacrificar su ego para abrazar la humildad. Los misterios espirituales, las verdades ocultas del universo, estaban protegidos por círculos de iniciados que se reunían en escuelas secretas. Estos lugares no estaban marcados por la opulencia o la grandeza material, sino por una silenciosa y profunda búsqueda interior. Imagínate en la antigüedad, cuando el acceso al conocimiento no estaba determinado por tu riqueza o tu poder, sino por tu capacidad para entregarte a algo más grande que tú. Las escuelas secretas, como los misterios egipcios o las escuelas griegas de Pitágoras, eran santuarios de sabiduría donde los iniciados aprendían a ver más allá de las apariencias. La selección de los alumnos no se basaba en el nacimiento o el estatus social. Por el contrario, los aspirantes a ingresar en estas escuelas debían demostrar primero su capacidad para permanecer humildes ante los misterios del universo. Debían demostrar su voluntad de aprender, desaprender y reaprender, dejando atrás sus prejuicios, sus creencias limitadoras y su apego a las cosas del mundo. Tomemos el ejemplo del propio Pitágoras, de quien se dice que viajó a Egipto y Mesopotamia en busca de sabiduría espiritual. Durante su iniciación en los misterios egipcios, pasaba años preparándose y purificando su mente y su cuerpo antes de poder acceder a las enseñanzas ocultas. Pitágoras comprendió que, para acceder a la verdad, primero debía despojarse de su ego, volverse humilde y demostrar que era digno de recibir estas revelaciones divinas. En nuestro mundo moderno, donde todo parece estar a unos pocos clics de distancia, esta idea puede parecer arcaica. Sin embargo, la verdadera sabiduría sigue requiriendo una preparación interior. Requiere que abandonemos nuestras certezas, que cultivemos una actitud receptiva y que estemos dispuestos a dejarnos transformar por lo que descubrimos. Así que te pregunto, ¿estás preparado para responder a la llamada de lo divino con un corazón humilde? ¿Qué te impide abrir completamente tu mente a esta experiencia trascendente? Tal vez sea el miedo a lo desconocido o el apego a tus ideas preconcebidas. Tal vez el ego, ese guardián de nuestra comodidad, te impide aventurarte más allá de lo que ya conoces. El camino de la humildad no es fácil, pero es esencial si queremos recibir instrucciones divinas, porque solo abandonando nuestro deseo de comprenderlo y controlarlo todo, podremos escuchar verdaderamente la voz de la divinidad. Solo aceptando que no lo sabemos todo, podremos abrir la puerta a una sabiduría superior a nosotros mismos. Las instrucciones divinas, cuando se revelan, no siempre son claras. A menudo se manifiestan en formas sutiles, símbolos, sueños, intuiciones fugaces. No reclaman nuestra atención, sino que susurran a nuestras almas. Solo aquellos que han aprendido a leer entre líneas, a ver más allá del velo de la ilusión, pueden comprender su profundo significado.
Los elegidos son los que han agudizado su percepción, los que han aprendido a ver más allá de las apariencias. Saben que la verdad divina no siempre es accesible directamente. A veces está oculta en los momentos de la vida cotidiana, en las sincronicidades o incluso en las pruebas. La verdad, como una joya preciosa, hay que buscarla con perseverancia, pues no se revela a los que simplemente están de paso. Hay una vieja historia sufí sobre un hombre que buscaba la sabiduría. Había oído hablar de un gran sabio que poseía todos los secretos del universo. Este hombre viajó a lo largo y ancho, cruzando desiertos y montañas, para encontrar a este sabio. Cuando por fin lo encontró, le preguntó: ¿dónde puedo encontrar la sabiduría? El sabio sonrió y respondió: la sabiduría se esconde en las cosas sencillas de la vida. El hombre, perplejo, regresó a su casa. Pasó años buscando esta sabiduría en complicados libros, templos y monasterios, pero seguía sin encontrarla. Un día, cansado de su búsqueda, se sentó junto a un arroyo. Observando el suave fluir del agua, comprendió de repente: la sabiduría no se encontraba en los libros ni en los templos, sino en el flujo de la vida misma, en la simplicidad del ser. El arroyo, con su tranquilidad, le enseñó más que todas las palabras eruditas que había escuchado. Fue entonces cuando comprendió que la verdad divina está siempre presente, oculta en lo evidente, pero que solo la encuentran quienes están dispuestos a buscarla. Puedes encontrar instrucciones divinas en los aspectos sencillos de tu vida. ¿Estás preparado para buscar la verdad en lugares donde nunca pensaste que la encontrarías? A menudo complicamos nuestra búsqueda espiritual pensando que la verdad debe estar oculta en enseñanzas esotéricas o prácticas complejas. Pero la realidad es que la sabiduría divina es omnipresente, en cada respiración, en cada encuentro, en cada momento de paz interior. La clave está en desarrollar la visión espiritual, la capacidad de ver lo que está oculto a la vista ordinaria. Los elegidos son los que aprenden a interpretar los símbolos de la vida, a escuchar los susurros de su intuición y a seguir las señales que les envía el universo. La verdad está ahí, siempre presente, pero requiere una intención pura y una búsqueda sincera para ser revelada. Para escuchar las instrucciones divinas, no basta con abrir los oídos, hay que abrir el alma. La escucha espiritual es un arte, un estado del ser que trasciende la escucha física. Es escuchar con el corazón, con la mente, con toda nuestra esencia. Esto es lo que permite a los elegidos comprender verdades que otros ni siquiera pueden concebir. Esta escucha espiritual es un don, pero también una disciplina. Requiere práctica, paciencia y sobre todo una apertura total a lo que hay más allá de lo material. Al cultivar esta escucha, los elegidos se vuelven receptivos a los mensajes sutiles de la divinidad, a las verdades ocultas en el silencio, a las respuestas que llegan sin que las busquemos activamente. En los evangelios, Jesús hablaba a menudo en parábolas, historias sencillas con significados profundos. Sus discípulos le preguntaron por qué utilizaba este lenguaje simbólico, en lugar de hablar claramente. Jesús respondió: porque a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Porque al que tiene se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No era una cuestión de favoritismo, sino de receptividad. Los que estaban dispuestos a escuchar con el alma podían comprender los misterios ocultos en las parábolas, mientras que los que no estaban espiritualmente abiertos permanecían en la ignorancia. Jesús sabía que la verdad no puede imponerse, debe ser descubierta por quienes están dispuestos a recibirla. ¿Estás dispuesto a escuchar con el alma? Puedes dejar a un lado las distracciones del mundo para escuchar las verdades profundas que Dios te susurra. La escucha espiritual requiere cierta soledad, la capacidad de apartarse del ruido de la vida cotidiana y entrar en el silencio interior. Es en este silencio donde se revelan las verdades más profundas. La escucha espiritual no es pasiva, es activa, implica toda nuestra atención, intención y amor. Es un diálogo sagrado entre el alma y lo divino, en el que cada palabra, cada silencio, tiene un significado. Solo quienes están dispuestos a comprometerse plenamente en esta escucha pueden acceder a los misterios ocultos del universo
y vivir así una vida guiada por la sabiduría divina. En los Evangelios, Jesús habla a menudo en parábolas. Sus discípulos le preguntaron por qué utilizaba este lenguaje simbólico. Les dijo que los misterios del reino se revelaban a los que tenían oídos para oír, pero que para los demás todo permanecía velado. Esta distinción no era una cuestión de favoritismo, sino de capacidad de oír con el espíritu. ¿Estás dispuesto a escuchar con el alma? ¿Puedes dejar a un lado las distracciones del mundo para escuchar las profundas verdades que Dios te está susurrando? Las instrucciones divinas no están ahí simplemente para ser escuchadas, sino para ser vividas. Tienen el poder de transformar completamente la vida de quienes las siguen. Los elegidos se transforman por su obediencia a estas instrucciones, por su capacidad de integrar estas verdades en todos los aspectos de su vida. San Pablo, otrora Saulo, persiguió a los cristianos hasta que escuchó la voz de Jesús en el camino de Damasco. Esta experiencia le transformó de perseguidor a apóstol, de alguien que destruía a alguien que construía el reino de Dios en la tierra. No fue la voz en sí lo que causó esta transformación, sino la respuesta de Pablo a esta instrucción divina. ¿Estás listo para permitir que estas instrucciones transformen tu vida? ¿Qué tipo de transformación es posible para ti si escuchas y sigues las instrucciones de Dios? Solo los elegidos escucharán estas instrucciones divinas. Pero la elección está en tus manos. Puedes elegir estar entre aquellos que oyen, que escuchan, que se transforman. El camino es difícil, pero la recompensa es paz eterna, comprensión profunda y una conexión inquebrantable con lo divino. El Apocalipsis habla de los elegidos como aquellos que tendrán el nombre de Dios grabado en la frente, símbolo de su dedicación y escucha fiel. Estos elegidos no son especiales por naturaleza, sino por su elección de seguir la verdad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Responderás hoy a la llamada? ¿Estarás entre los que escuchan y son transformados por estas instrucciones divinas?